hermanos, feliz día del Señor. A la mayoría de ustedes les habrá sonado familiar que en este domingo hubiéramos repetido la lectura bíblica que habrá de servir base para nuestra reflexión y parte de ella para la predicación, el Salmo 19. Y la razón es que habremos de tomar ahora la segunda estrofa de ese salmo, de ese himno. Un himno, una pieza de literatura que está considerada de carácter sapiencial, tiene un eminente tono didáctico, doctrinal, y está dirigida por el salmista, por David, para exaltar a grado extremo, máximo, superlativo, la magnificencia del Dios de Israel como autor de la creación, en primer lugar, y de la ley moral, en segundo lugar. De ambos. La primera estrofa se la dedica el salmista para exaltar la obra creadora de Dios visible en el cosmos. Y la segunda estrofa la dedica el autor para exaltar la obra de Dios creadora de la ley moral. Ambas, creación y ley, habrán de expresar, de reflejar la perfección en grado absoluto. La creación, por una parte, mostrará el gran poder y la divinidad de su autor. Así lo resalta el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, diciendo que el poder y la divinidad se reflejan en las obras creadas. Sin embargo, los hombres han distorsionado las cosas y han terminado adorando a las criaturas y no al Creador, que es quien merece gloria por siempre. Este acto revelador de Dios en la creación en realidad ha permeado a una buena parte de la humanidad. Quizá la mayor parte, reconocen la existencia de un factor inteligente, una conciencia superior, un ente que ha sido capaz de diseñar, de ordenar y de legislar de tal manera que se refleja en esa variedad múltiple y compleja del universo y de la naturaleza que conocemos. La creación anuncia la obra de sus manos, pero la mayoría de nuestros conocidos y aún familiares se quedan en el factor supremo de un algo un tanto etéreo, suena así como al logos de los griegos, una inteligencia que ha creado, diseñado, ordenado y sustentado todo con sus maravillosas leyes, y quedan y llegan hasta allí. Lo cierto es que el Salmo no llega hasta ahí, y el creyente y el autor del Salmo avanza y nos dice que en la segunda estrofa se observa cómo Dios se ha revelado también a través de su ley. ¿Por qué? Porque a través de ella ha reflejado su voluntad. Si a través de la creación se muestra su inteligencia, a través de su ley se muestra su voluntad, su carácter. Y si me permiten diseccionarlo, en ese carácter se encuentra
la santidad, la bondad y la justicia del autor de esa ley, de esa creación. Así que hay una magnificencia paralela, inteligencia y voluntad. Pero ¿puede existir inteligencia y ya? ¿O inteligencia y voluntad con carácter que implica santidad, perfección, justicia y bondad ya no pueden ser más algo etéreo y exige pensar en que estamos hablando de un ser personal, de una persona? Y es aquí donde entra en crisis y en problema la tesis insípida, incolora e inodora de esa inteligencia suprema, capaz de legislar las leyes naturales para la física, para la química, para la biología, leyes impresionantes, capaz de legislar para ello, pero incapaz de legislar para la moral. Puede existir un ser que combine inteligencia para legislar la física, la química, la biología y sea incapaz para legislar la ética y la moral. ¿Existe esa posibilidad? No, nos dicen los psicólogos. No. Entonces, este es el momento en el cual nosotros tenemos que enfrentar a quienes nos conversan de esa forma con un dilema irreconciliable. Un Dios, un ente, un je ne sais quoi, un algo que es inteligente, con un IQ, con un coeficiente intelectual altísimo, pero a la vez amoral, ignorante del bien y del mal. Eso es imposible de armonizar. Y quería destacarlo porque a mí me ha siempre asombrado un poco la razón por la cual la mayoría de hombres y mujeres que nosotros conocemos aquí en nuestro entorno rechazan la ley de Dios. Voy a tomar, por lo tanto, la segunda estrofa del Salmo para encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué pensar en una inteligencia superior, pero negarle que tenga un carácter y una voluntad en la cual figuran la santidad, la bondad, la justicia y, por lo tanto, la moralidad? Leo en Reina Valera Contemporánea, Salmo 19, versículos del 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, reanime el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quienes los cumplen. Y hasta ahí la palabra. Sí, hermanos, acá el texto bíblico de este salmo nos armoniza al Dios creador del cosmos con el Dios creador de la ley, ambos para beneficio y disfrute del hombre. Ahora, esto me llevó en la introducción
a revisar algo en mis notas, y es aquello que se admite en antropología, y es llamar al Homo sapiens el Homo moralis. Homo moralis. El hombre es la única criatura que conozcamos que lleva dentro de sí, como impreso en su ADN, la ley moral. A pesar de su rebelión, relatada en la Escritura y afirmada que existió desde un casi mero comienzo después de su creación, el hombre lleva como una especie de copia de seguridad, hablando en términos informáticos, un resguardo, pues, que queda un tanto maleado, pero que le permite y que le incita y que le invita a dedicar conciencia, tiempo, esfuerzos al bien y al mal. Ninguna otra criatura lo hace, solamente el hombre. En Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia, leo para ustedes. Y Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. El hombre conoce el bien y el mal. Génesis 3:22. Esto es una afirmación antropológica. En el hombre existe ese germen desarrollado a veces más, a veces menos, de tal manera que maneja los conceptos del bien y del mal, no importa en qué cultura se encuentre, en qué latitud, en qué tiempo de la historia o de la prehistoria, el hombre lleva adentro esa invitación a pronunciarse sobre el bien y sobre el mal. Es el Homo moralis. Y esto aconteció desde un comienzo. Hermanos, la historia de la salvación nos afirma que el hombre muy temprano entró en rebelión contra el legislador y contra la ley de Dios. Quien le había creado, le había explicado: disfruta de todo, pero en mi ley tú habrás de observar, abstenerte de esto. El hombre se rebeló, y esa rebelión fue contra el legislador y contra la ley que tenía por delante. Así que afirmación no desde este púlpito, hermanos, afirmación desde cualquier academia del más alto nivel. El hombre es el único ser inteligente que conocemos que tenga una dimensión ética, una dimensión jurídica, una dimensión filosófica, teológica o de cualquier origen, pero que siempre se está pronunciando en términos de aprobación o reprobación, que premia o castiga, y que siempre piensa en el bien y en el mal, que elabora códigos, elabora leyes, constituciones, ordenanzas, que tiene todo un aparato, un sistema judicial, que tiene todo un aparato y un sistema legislativo. Hermanos, es el único ser de la creación. Y nosotros no podemos disertar sobre esto de una manera teórica. Nosotros somos parte de esto. Nos están describiendo a nosotros. Cuando nosotros vemos u observamos u oímos o participamos de algo, inmediatamente viene a nuestra mente aprobación o reprobación. ¿Me gusta o no? ¿Está bien o está mal? ¿Lo censuro o lo promociono? Eso es natural en todo ser humano, creyente o no creyente. Así que, interesante, cuando el apóstol Pablo escribe carta a los romanos, les advierte sobre lo siguiente: oigan, porque
cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda. Ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. En esta carta, en este párrafo, hermanos, noten cómo el apóstol está afirmando que los que no son conocedores de ese decálogo, de esa ley dada en el Sinaí, los que no son judíos, los que no tienen a su mano la ley de Dios, sin embargo, tienen en el corazón, tienen en su conciencia, en sus propios pensamientos, por naturaleza, llevan adentro aquello de esto está bien, esto no está bien. Y emiten juicios y se parcializan y lo hacen desde una plataforma moral. El texto que tenemos para nosotros hoy en la mañana, quiero llamarles la atención a lo siguiente. La ley de Dios encuentra aquí sustantivos que son casi sinónimos. Es una variedad de términos que aún se pudiera ampliar. Si nos vamos al Salmo 119, veremos cómo se amplía la posibilidad de las sinonimias. Es lo que un teólogo llamaba el parentesco conceptual que hay entre la ley, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor del Señor, los decretos. Son sinónimos, sustantivos, que se refieren a una ley moral que viene de Dios y que es poliédrica y que fue dada, hermanos, tiempo en la edad de bronce. Estamos hablando de casi 4.000 años atrás. Esa es la antigüedad de esta ley, la Torá de los hebreos. Vamos, la Magnum Charta, los 10 mandamientos dados a Moisés en las alturas del Sinaí. Esa Magnum Charta es tridimensional y no ha cambiado a pesar de los milenios. ¿Por qué la llamo tridimensional? Porque tiene una dimensión vertical, donde hay un mandamiento que le recuerda al hombre que debe relacionarse con Dios en términos de amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa dimensión vertical. Pero también tiene una dimensión con el prójimo, una dimensión social, relacional, humana. Amarás a tu prójimo. Y tiene una dimensión íntima, reflexiva, que se queda en el yo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo te amarás. El amor que a ti te deberás tener será la medida del amor a tu prójimo, pero el amor a tu Dios debe ser superior y primero sobre los otros dos amores. Sin embargo, se establece una tridimensionalidad en la ley de Dios. ¿Esto lo estoy diciendo yo especulando sobre el asunto? No. Leo para ustedes palabras del Señor Jesús cuando fue interrogado con cierta malicia por un maestro de la ley. Se acercó a él y le dijo: ¿cuál, en tu opinión, es el primer mandamiento, el más importante de los 10? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Así que no es cuestión de capricho especulativo o un salto hermenéutico, un salto trapecista de especulación. No, este es el resumen de la ley moral de Dios. Lleva como único verbo, lo repito y lo digo ahora en alto, único verbo, amar. La ley de Dios le manda al hombre, ama, pero le especifica a quién, cómo y cuánto. Amarás al Señor tu Dios por sobre todo. Amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Un solo verbo conjugado con 3 recipientes que habrán de recibir y ser beneficiados de ese amor. Hermanos, como alguien dijo una vez, si Dios hubiera querido que viviéramos en una sociedad permisiva, no nos hubiera dado 10 mandamientos, nos hubiera dado 10 sugerencias. No fue así, fueron 10 mandamientos. Esto te mando, ama. Ahora, noten por favor, llamo la atención, se autocalifica de manera absoluta. Cuando leemos acá los sustantivos y los adjetivos en esta estrofa, aparece la denominación de origen, la procedencia de la ley. La llaman la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor, los decretos del Señor. Aparece 6 veces el vocablo Yahvé. La ley moral de Dios viene de Dios y por lo tanto comparte su carácter. Por eso le hemos dado a este sermón este título: su ley es como Él. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es su ley? Veamos los adjetivos simplemente: perfecto, firme, recto, puro, permanece, verdadero, justo. Estos son atributos del autor de la ley. Y la ley, por venir de Él, por proceder de Él, comparte estos absolutos. Y estos absolutos, a mi juicio, por el solo hecho de ser absolutos, provoca rechazo hoy día. El apóstol Pablo resume lo que estoy acabando de decir en 2 líneas. Carta a los Romanos, una vez más, capítulo 7, 12 al 14. Escribe el apóstol: en resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Aquí sale una vez más a flote la razón del rechazo. La ley de Dios, el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Es espiritual, nos hace bien, le hace bien al prójimo, le hace bien a la naturaleza. Pero, agrega el apóstol, en plena realidad que nosotros conocemos, pero yo soy débil. Y es como si tuviera un amo, he sido vendido como esclavo al pecado. Romanos 7, del 12 al 14. Así que aquí hay una situación de conflicto. Hermanos, les he dicho que la ley de Dios, estos mismos 10 mandamientos que fueron sacados de las aulas de los Estados Unidos de Norteamérica
por el secularismo laico que avanza a galope. Esos 10 mandamientos que no están ya tampoco en las aulas de ninguna nación de la Unión Europea. Esos 10 mandamientos no han cambiado, ni podrán cambiar, porque su autor no cambia. En él no hay sombra de variación. Él no es como algunos que cambian de opinión. La ley de Dios es universal. La ley de Dios es inmutable y debemos nosotros resaltarla como tal y no bautizar ni a legisladores ni a leyes que cambian y mutan como los camaleones. Pero de eso nos ocuparemos en otro sermón, no muy lejos. Esta ley moral de Dios, esta ley que se nos presenta en el Salmo 19, esta ley va y está por encima, hermanos, y como miembros de la Iglesia de Jesucristo la debemos de respetar porque viene de Dios, comparte el carácter de Dios, está por encima, está sobre las instituciones, está sobre cualquier persona o mandatario, está sobre las experiencias, está sobre las costumbres, hermanos, está sobre los intereses, a veces no confesos, otras veces demasiado evidentes. Es una ley que está por encima de los tiempos, es una ley que no se relativiza con las culturas. Por eso, hermanos, esta ley provoca y tiene que provocar rechazo. Si fuera complaciente, mutante o camaleónica, sería aceptable como la plastilina, serviría para todo. Esta ley no necesita intérpretes que anden buscando el espíritu del legislador. No, hermanos, esta ley es evidente. Te dice no robarás. Te dice honrarás a tu padre y a tu madre. Te dice no matarás. Vamos, ¿qué? Está más que clara. Te dice ama a tu Dios. Te dice ama a tu prójimo. Te dice ámate a ti. No me le des vueltas. Está demasiado clara. Pero, insisto, esto choca con el relativismo moral, que es la ideología de moda. Esto choca con ese ateísmo moderno, que es la moda idolátrica de la época, porque abundan los ídolos más que nunca. Esto choca contra aquel cacareado superhombre que habría de venir después de la muerte de Dios y terminó siendo un primo de los simios, porque nos quieren animalizar. Esto es lo que yo veo día a día. Esto choca con muchos, pero a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, los que aceptamos que esta ley es de Dios, que somos sus siervos, que le amamos a Él, en nosotros las cosas es diferente. Y tengo que presentar ese escenario porque el Salmo y el salmista lo presentan. Agrega que los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, ¿qué? Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Hermanos, no solo más deseable que el oro, más deseable que el oro 24. Es que no es solo más dulce que la miel, es que es más dulce que la miel la que está goteando, destilando de los lugarcitos del panal, la pura. Así la encuentra el salmista y así la encontramos nosotros. ¿Qué efecto tiene sobre nosotros? Lo dice el Salmo. Reanima el alma. La palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios nos reaniman el alma. Da sabiduría a los que somos ingenuos. Alegra el corazón cuando estamos tristes. Es pura, da luz a los ojos. Aquí luz a los ojos en el hebreo significa
esa chispa de vida que se ve en los ojos, que quieren vivir, que saben vivir porque tienen vida abundante, la que Dios les ha dado a través de su Espíritu. A eso se refiere luz a los ojos, que permanece para siempre. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, no muta, no cambia, no es una veleta de acuerdo al viento que sople, que es verdadera, que es justa. Hermanos, este es el efecto sobre los hijos de Dios, sobre los que amamos la ley de Dios. El efecto condenatorio de la ley no existe para los hijos de Dios. Yo quiero que cuando veamos la cruz del Calvario, hermanos, nosotros recordemos que en la cruz del Calvario no solamente está nuestra salvación, sino que ahí está también la justicia de Dios, de la ley de Dios, haciendo que el que no cometió pecado cargara con el pecado de todos nosotros, con el tuyo y con el mío, porque Él llevó nuestras transgresiones, Él sufrió nuestros pecados. Nosotros le tuvimos como abandonado de Dios, por abatido. Él estaba sufriendo y con sus llagas estaba dándonos a nosotros salvación, con sus heridas. Esto está ahí plasmado en la cruz del Calvario. La justicia de Dios cayó sobre Él y lo aplastó y lo mató. Y al mismo tiempo a nosotros nos alcanzó salvación, perdón y gracia. Sí, hermanos, en la cruz hay dos brazos. Es el brazo de la justicia y es el brazo de la gracia. Y gracias a Dios, a nosotros nos alcanzó la gracia, pero al Hijo de Dios lo alcanzó por amor voluntario, sacrificial y vicario, la justicia de Dios. No habiendo ese efecto condenatorio, el salmista continúa y mira el efecto que tiene esa ley para quienes somos sus siervos y quienes los cumplimos, sus mandamientos. Dice, con ellos, Señor, tú amonestas a tus siervos, los amonestas. Amonestación tiene su connotación de regaño, sí, pero es un regaño para salir del error, no es para hundir, es para levantar y abandonar el camino torcido. Eso quiere decir amonestación. Tú me amonestas, Señor, con tu ley. Y recompensas grandemente, ¿a quién? Ahí lo dice el salmista. Recompensas, premias a quien cumple tu ley. Así que al cumplir la ley de Dios, al cumplir la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, nosotros mismos recibimos recompensa. Porque esta ley no es un peso atado a nuestros pies, es una bendición que ilumina nuestro camino. Funciona como guía de tal manera que nos conduce a vivir mejor. Escribí ayer, de Dios para Israel, de Israel para el mundo. Esta ley fue dada a Israel, pero esta ley fue dada utilizando a Israel como siervo para alcanzar a toda la humanidad. De Israel para el mundo. Y el Señor Jesús se encarga de darle su verdadero significado. Y en el Sermón de la Montaña la veremos fluir. Ahí viene la ley, y viene la ley a hacerse aún más exigente para quienes le oían en la montaña. El profeta Miqueas, 800 años antes de Cristo, escribió: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti,
y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas, nada más. Hacer justicia y amar la misericordia en las relaciones humanas. Justicia y misericordia. La misericordia implica perdón. Justicia y misericordia. Amor, unión. Justicia y misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que espera el Señor de ti. Justicia y misericordia y reconocerle a Él como Dios. Finalmente, hermanos, ya para acercarme al final, quiero añadir que hay otro elemento que provoca rechazo de la mayoría hacia la ley de Dios. Y es lo que me permití llamar a la ligera el efecto luz. De noche todos los gatos son pardos y desde lejos todos somos buenos. Cuando la luz alumbra, se ven mejor los perfiles, se identifican mejor los comportamientos. Hermanos, la ley moral de Dios muestra a todos los hombres, nosotros incluidos, 2 cosas. Primera, que en nosotros habita la maldad. Segunda, que somos incapaces de cumplir esa ley del amor. ¿Y saben qué? Hay algo que no gusta hoy en día, y es que se le diga a un hombre, a una mujer, en ti hay maldad, como la hay en mí. No, la predicación humanista y de todos los que andan halagando el yo es tú eres bueno. La bondad está en ti. El problema la tiene el sistema, el problema la tiene el partido, el problema la tiene la escuela, el problema la tienen tus padres, el problema está en algún gene de algún antepasado que no conoces. El problema no está en ti. No, como decía un teólogo japonés, el problema soy yo. En plena sinceridad, el problema soy yo. Una vez les prediqué desde este púlpito, el único problema del humanismo es el hombre mismo. Y esto nos gusta hoy. Y esto es un problema porque frente a la ley perfecta de Dios, el hombre se siente que tiene mala levadura. Y frente a la ley perfecta de Dios, el hombre se siente incapaz de cumplirla a satisfacción. Ahora, quiero decirles como pastor de iglesia que la gracia no elimina la ley. Voy mejor a leer a un gran predicador, a John MacArthur, una cita de él. No se puede predicar la gracia si no se predica la ley, porque nadie puede entender lo que la gracia significa a menos que entienda lo que la ley exige. Nadie puede entender la piedad a menos que entienda la culpa. No se puede predicar un evangelio de gracia a menos que se haya predicado un mensaje de ley. John MacArthur. Dios te bendiga, varón de Dios. Sí, hermanos, esto completa el rechazo. Vivimos tiempos de narcisismos, patrocinados por ideologías humanistas de diverso corte. Y la Escritura nos dice, en palabras del Señor Jesús, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, los humildes. De ellos es el reino de los cielos. No de los narcisistas, no de los que se creen sobrados, superiores, no.
Bienaventurados los necesitados de Dios. El camino al Calvario, hermanos, pasa por el monte Sinaí. Para llegar al Calvario tienes que primero pasar por el monte Sinaí. Esto no es mío, estoy solamente tomando lo que sería el colofón de un pensamiento de John Stott, uno de los 100 hombres destacados del siglo XX, según la revista Time Magazine. Leo de John Stott. No podemos venir a Jesús para ser justificados sin primero venir a Moisés para ser condenados. Pero una vez que hemos venido a Moisés y reconocido nuestro pecado, nuestra culpa y condenación, no debemos quedarnos allí. Debemos permitir que Moisés nos dirija a Cristo. Aleluya. Amén. Que Moisés nos dirija a Cristo. Que la ley nos dirija a la gracia. Por eso los reformadores que exaltaron la sola gracia, ¿cómo exaltaban el cumplimiento y la obediencia de la palabra de Dios a los fieles? Y a la sola gracia no hay otra respuesta que la soli Deo gloria, toda la gloria a Dios. Acompáñenme